En el vasto cielo que observamos cada noche, hay un planeta que hemos dejado casi en el olvido, Venus, nuestro vecino más próximo en el sistema solar. Durante mucho tiempo, los científicos lo llamaron el gemelo de la Tierra por su composición parecida, pero hace ya más de 3 décadas que Estados Unidos no envía una misión dedicada a explorarlo. La última nave estadounidense que orbitó este mundo fue la sonda Magallanes, llegada a Venus en 1990, tras un viaje de 15 meses. Magallanes no era una nave cualquiera. Construida con piezas reutilizadas de otras misiones, su radar provenía de Voyager, el sistema de propulsión de Mariner y el escáner estelar de Galileo. Fue un proyecto nacido entre limitaciones presupuestarias y acuerdos políticos. Sin embargo, su éxito fue arrollador. Durante 4 años, su radar de apertura sintética atravesó las densas nubes venusinas para revelar un planeta cubierto por volcanes imponentes, llanuras de lava y montañas que parecían sacadas de otro mundo. La resolución fue impresionante. Detalles de hasta 90 metros por píxel y un mapeo que cubrió más del 98% de la superficie. Lo que descubrió cambió por completo la visión que se tenía de Venus. Encontraron volcanes escudo gigantescos, algunos más grandes que los mayores de la Tierra, llanuras de lava que se extendían miles de kilómetros, y extrañas formaciones llamadas domos panqueque, montañas planas formadas por lava viscosa que se enfrió lentamente. También identificaron coronas, estructuras circulares creadas por movimientos del manto que deformaban la corteza desde abajo. Todo indicaba que la superficie era geológicamente joven. Apenas había 1000 cráteres de impacto, un número sorprendentemente bajo si se compara con los millones de la Luna o los cientos de miles de Marte. Esto sugería que Venus había experimentado una renovación global relativamente reciente, en los últimos cientos de millones de años. Este hallazgo fue inesperado. Se pensaba que Venus era un planeta geológicamente muerto, sin placas tectónicas ni agua para lubricar movimientos de su corteza, por lo que debería haberse congelado en un estado estático hace miles de millones de años. Pero Magallanes encontró indicios de volcanismo reciente, quizás incluso activo en la actualidad. Entre las regiones más fascinantes estaban las Tesserae, mesetas elevadas con estructuras plegadas complejas que podrían ser los restos de la corteza más antigua de Venus, vestigios de un pasado anterior a la renovación global. Si así fuera, estas Tesserae podrían guardar pistas sobre un tiempo en que Venus tenía un clima diferente, tal vez con agua líquida en su superficie. Sin embargo, la resolución del radar no fue suficiente para confirmar de que estaban hechas, y ninguna otra misión ha aportado datos mejores desde entonces. Magallanes terminó su misión en 1994, cuando se ordenó que descendiera y se desintegrara en la atmósfera superior de Venus. Después de eso, Estados Unidos no envió ninguna nave dedicada a Venus. Mientras tanto, en agosto de 1996, un grupo de científicos anunció el hallazgo de posibles microfósiles en un meteorito marciano llamado ALH 841, que había llegado a la Tierra tras ser expulsado de Marte por un impacto. Esa noticia encendió la llama de la exploración marciana, dando pie a una serie interminable de misiones a Marte por parte de varias agencias espaciales. Pathfinder y su rover Sojourner en 1997, el Mars Global Surveyor ese mismo año, y luego Perseverance junto con el helicóptero Ingenuity en 2020, sin contar las sondas europeas, indias y chinas. Marte se convirtió en el centro de la ciencia planetaria, mientras Venus quedaba relegado al olvido. Esta preferencia tiene razones prácticas. Explorar Marte es más sencillo, su atmósfera es fina, lo que facilita el aterrizaje, sus temperaturas, aunque frías, son soportables, los rovers pueden sobrevivir años o incluso décadas, y la energía solar funciona bien. En cambio, Venus es una pesadilla para la ingeniería, el calor extremo, la presión aplastante y una atmósfera corrosiva hacen que cualquier equipo muera en cuestión de minutos u horas. Ningún panel solar funciona, la electrónica se quema rápidamente, y los pocos aterrizadores que han sobrevivido lo han hecho menos de 2 horas. Desde un punto de vista técnico, Marte es la opción lógica. Pero la ciencia no debería buscar solo lo más fácil, sino las preguntas más importantes. Y Venus plantea interrogantes cruciales. ¿Por qué es Venus como es? Esa es la gran incógnita, vital para entender no solo a nuestro vecino, sino también a la Tierra y los factores que hacen a un planeta habitable. Porque Venus no siempre fue un infierno. La pista está en su atmósfera, concretamente en la proporción de agua pesada respecto al agua normal.
El agua pesada contiene deuterio, un hidrógeno más pesado que no escapa tan fácilmente al espacio. En Venus, la cantidad de agua pesada es unas 150 veces mayor que en la Tierra, lo que indica que en otro tiempo Venus tuvo mucha más agua. El hidrógeno normal se perdió poco a poco, dejando atrás deuterio concentrado. ¿Cuánta agua? Probablemente suficiente para cubrir el planeta con océanos. Si Venus tuvo océanos, significa que tuvo un clima capaz de mantener agua líquida, con temperaturas entre 0 y 100 grados centígrados, una atmósfera no dominada por dióxido de carbono y nubes que no estuvieran hechas de ácido sulfúrico. En otras palabras, Venus pudo haber sido un mundo parecido a la Tierra. ¿Qué ocurrió entonces para que se convirtiera en el planeta más caliente del sistema solar? La respuesta está en el efecto invernadero descontrolado. Venus recibe más luz solar que la Tierra porque está más cerca del Sol, pero hace miles de millones de años el Sol era un 30% menos brillante. Al principio, Venus pudo tener temperaturas similares a las terrestres. Sin embargo, con el tiempo, al aumentar la luminosidad solar, el agua empezó a evaporarse en la atmósfera. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero, que atrapa el calor, elevando aún más la temperatura y causando que más agua se evaporara, creando un ciclo de retroalimentación positiva que terminó por llenar la atmósfera de vapor de agua, formando una capa densa y ardiente que atrapaba la energía solar. La radiación ultravioleta del Sol descompone las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, más ligero, escapa al espacio, mientras que el oxígeno reacciona con las rocas o con otros compuestos atmosféricos. Así, durante cientos de millones de años, Venus perdió toda su agua, quedando seco y desolado. Mientras tanto, el dióxido de carbono se acumula. En la Tierra, el dióxido de carbono se elimina gracias a la meteorización y la tectónica de placas. La lluvia disuelve el CO2 formando ácido carbónico que reacciona con las rocas, y estos minerales con carbono se subducen al manto por los límites de las placas. Pero este ciclo requiere agua líquida. Sin ella, no hay meteorización, y el CO2 se acumula sin control. Los volcanes liberan más dióxido de carbono del que puede eliminarse, y la atmósfera de Venus se compone ahora de un 96% de CO2, generando un efecto invernadero tan extremo que las temperaturas en la superficie superan los 450 grados centígrados, lo suficiente para fundir plomo, zinc y estaño. Esta es la teoría dominante, aunque quedan muchas dudas. ¿Cuándo empezó exactamente el efecto invernadero descontrolado? ¿Fue pronto o Venus permaneció habitable durante miles de millones de años? ¿Tuvo realmente océanos o siempre fue un infierno? Estas preguntas son importantes porque influyen en cómo entendemos la habitabilidad en el universo. Los estudios de exoplanetas han descubierto miles de planetas fuera del sistema solar, muchos de tamaño parecido a la Tierra o Venus, situados en la zona habitable, donde podría existir agua líquida. Pero no podemos ver sus superficies, solo medir tamaños, masas y órbitas, y en algunos casos analizar atmósferas. ¿Cómo saber si un exoplaneta es más como la Tierra o como Venus? ¿Cómo distinguir un mundo habitable de uno infernal? Por ahora, no podemos. Por eso Venus es clave. Estudiar nuestro vecino puede enseñarnos a interpretar esos datos distantes, a saber cuán comunes son los planetas como la Tierra y si la vida es abundante o rara en la galaxia. Sin embargo, lo hemos ignorado durante 30 años. En septiembre de 2020, un equipo internacional anunció un descubrimiento sorprendente. Habían detectado fosfina en las nubes de Venus. Utilizaron dos telescopios, el James Clerk Maxwell en Hawái y el Atacama Large Millimeter Array en Chile, que observaron una firma espectral a una longitud de onda de 1.1 milímetros, compatible con este gas. La noticia causó revuelo inmediato. La fosfina no es un compuesto extraño en sí, pero sí lo es encontrarlo en Venus, y aún más el hecho de que en la Tierra se produce casi exclusivamente por vida, en particular por bacterias anaerobias en ambientes sin oxígeno, como en los intestinos de animales. No existen procesos abióticos conocidos que generen fosfina en cantidades significativas, ni volcanes, ni rayos ni química atmosférica. Por tanto, hallar fosfina en Venus abrió la posibilidad inquietante de vida en sus nubes. Aunque la superficie venusina es insoportable para cualquier organismo conocido, a unos 50 kilómetros de altura la presión atmosférica es similar a la de la Tierra al nivel del mar, y las temperaturas oscilan entre 20 y 30 grados centígrados. Allí hay gotitas de agua mezcladas con ácido sulfúrico, formando nubes ácidas.
Algunos científicos han sugerido que microbios podrían sobrevivir en esos ambientes, protegidos dentro de esas gotas, usando química del azufre para obtener energía y flotando en las corrientes atmosféricas. Sin embargo, esta hipótesis requiere pruebas extraordinarias, y pronto comenzaron a surgir dudas. Otros investigadores reanalizaron los datos y señalaron errores de procesamiento, incertidumbres estadísticas y posibles contaminaciones por dióxido de azufre, que tiene una firma espectral parecida a la fosfina. Algunos estudios concluyeron que no había fosfina, mientras que otros dijeron que la cantidad era mucho menor que la original. Observaciones adicionales con otros telescopios, como el SOFIA de la NASA o el Infrared Telescope Facility en Hawái, tampoco encontraron fosfina. Los datos de la misión europea Venus Express, que orbitó el planeta entre 2006 y 2014, tampoco mostraron señales. La comunidad científica quedó dividida, unos defendieron la existencia de fosfina, otros la rechazaron como un error. Pero en 2024, nuevas observaciones del James Clerk Maxwell Telescope volvieron a detectar fosfina, esta vez con más datos, mejor relación señal-ruido y análisis más precisos. Además, encontraron indicios de amoníaco en las nubes, otro gas que no debería existir en la atmósfera oxidante de Venus y que, como la fosfina, se destruye rápidamente por la luz solar. En la Tierra, el amoníaco también está asociado con la vida. El amoníaco tiene una propiedad interesante, al disolverse en ácido sulfúrico actúa como tampón, reduciendo la acidez. Si hubiera microbios en las gotas de ácido, producir amoníaco podría ayudarles a regular su entorno, creando un nicho habitable mediante sus propios procesos metabólicos. Esto no es una prueba de vida en Venus, ni mucho menos, pero sí indica que ocurre algo extraño en esas nubes, algo que los modelos atmosféricos actuales no explican. Por ahora, varias hipótesis compiten para dar sentido a estos fenómenos, abriendo una ventana a la exploración futura de un planeta que, tras años de olvido, vuelve a despertar la curiosidad de la ciencia. Estos fenómenos abren una puerta a futuras investigaciones en un planeta que, tras décadas en el olvido, vuelve a despertar un interés renovado entre los científicos. La cuestión de qué provoca la presencia de ciertas moléculas en la atmósfera de Venus sigue siendo un misterio. Por ejemplo, la fosfina, un compuesto que contiene fósforo en un estado reducido, ha generado grandes debates. ¿Podría provenir de volcanes expulsando gases? ¿O de reacciones químicas en la superficie de partículas de polvo bajo la luz solar? ¿Quizás de tormentas eléctricas? O tal vez, de procesos atmosféricos exóticos que aún no hemos llegado a comprender porque nunca antes los habíamos observado. Ninguna de estas hipótesis encaja completamente. Para que el vulcanismo explique la fosfina, se necesitarían enormes cantidades de magma con una composición muy inusual. Los modelos de fotocatálisis no logran generar la cantidad suficiente de fosfina para coincidir con lo observado. Y en cuanto a las tormentas eléctricas, si existen en Venus, son muy escasas y débiles. La verdad es que no sabemos. No entendemos con claridad la química atmosférica de Venus para descartar procesos no biológicos, ni podemos confirmar la existencia de procesos biológicos sin más datos. La única solución para resolver estas incógnitas es visitar el planeta directamente. Recoger muestras de sus nubes, medir la química atmosférica en tiempo real, observar cómo se comportan sus dinámicas y procesos fotocatalíticos. Pero aquí surge el problema principal: llevamos décadas sin enviar misiones a Venus. No contamos con la infraestructura, no hay misiones activas, y los datos son escasos. Hasta ahora. En junio del año 2021, la NASA sorprendió a la comunidad científica con el anuncio de 2 nuevas misiones seleccionadas dentro de su programa Discovery, ambas destinadas a explorar Venus. No una, sino 2 naves enviadas al mismo tiempo. La primera se llama Da Vinci, y que significa Investigación de la atmósfera profunda de Venus para gases nobles, Química e Imágenes Plus. Esta misión enviará una sonda que descenderá atravesando la atmósfera venusina hasta tocar la superficie. Durante su descenso, analizará la composición atmosférica, midiendo gases nobles, isótopos y trazas químicas. Además, tomará fotografías de la superficie con una resolución nunca antes vista. Contará con espectrómetros infrarrojos para identificar minerales en el suelo. El objetivo principal es determinar cuándo perdió Venus su agua. Midiendo diferentes isótopos de gases nobles, los científicos podrán reconstruir la historia térmica del planeta, cuando se liberaron volátiles desde el interior,
Cuando comenzó a escapar la atmósfera y si Venus fue habitable durante miles de millones de años o si perdió sus océanos temprano. Da Vinci también estudiará Alfa Regio, una de las antiguas regiones de tierra alta llamadas Tesserae. Estas zonas podrían guardar pruebas de un pasado más húmedo. Si las rocas contienen minerales formados solo en presencia de agua líquida, confirmarían que Venus tuvo océanos. Si son puramente volcánicas, apuntarían a un pasado más seco. La sonda podrá operar durante aproximadamente una hora en su descenso, luego impactará la superficie y sus instrumentos dejarán de funcionar. Pero ese breve tiempo proporcionará más datos directos sobre la atmósfera que todas las misiones de las últimas 4 décadas juntas. La segunda misión es Veritas, acrónimo de emisividad, ciencia por radio, INESEAR, topografía y espectroscopía de Venus. Se trata de un orbitador equipado con un radar ultramoderno, mucho más avanzado que el que usó la misión Magallanes en los años 90. Veritas mapeará el planeta en 3 dimensiones, con una resolución topográfica de alrededor de 10 metros por píxel. Además, usará espectroscopía infrarroja para identificar composiciones superficiales y medirá el campo gravitacional, para estudiar la estructura interna del planeta. Esta misión buscará volcanes activos, señales de flujos de lava recientes y deformaciones en la corteza que indiquen movimientos de magma bajo tierra. Estudiará las Tesserae con detalle para determinar si son sedimentarias, volcánicas o de otro tipo. Veritas responderá preguntas que Magallanes no pudo aclarar: ¿con qué frecuencia ocurre el vulcanismo? ¿Es posible la tectónica de placas, o Venus evolucionó de una manera distinta? ¿Cómo es su estructura interna? ¿Cuánto calor escapa desde su interior? Ambas misiones están programadas para lanzarse a principios de la década de los años 30, Da Vinci primero, seguida por Veritas unos años después. Juntas, cambiarán por completo nuestro conocimiento de Venus. Pero no estarán solas. En ese mismo año 2021, la Agencia Espacial Europea eligió a Envision, otro orbitador que complementará a Veritas. Envision llevará radares para mapear la superficie y espectrómetros para analizar la atmósfera y la composición. Se centrará en objetivos específicos, realizando un estudio detallado de regiones de interés en lugar de cubrir todo el planeta. También contará con un experimento de ciencia por radio para medir con precisión el campo gravitacional de Venus, revelando variaciones de densidad en su interior que indicarán si tiene un núcleo líquido, un manto sólido y capas diferenciadas, como la Tierra. 3 misiones de 2 agencias espaciales llegarán a Venus en un corto intervalo de tiempo, marcando un cambio radical en las prioridades científicas. Tras casi 30 años de abandono, Venus vuelve a ser el centro de atención. La comunidad científica ha reconocido lo que se perdió durante la obsesión por Marte. Además, hay más proyectos en marcha. La Agencia Espacial Rusa propone Venera D, una combinación de orbitador y aterrizador para los años 30. La Agencia Espacial India planea una misión orbitadora para el año 2028. Y algunas empresas privadas exploran la posibilidad de misiones atmosféricas con globos o plataformas flotantes. Este renacer plantea enormes retos. Enviar misiones a Venus es mucho más complicado que a Marte o cualquier otro lugar del sistema solar. El gran obstáculo es la supervivencia. La superficie de Venus alcanza temperaturas superiores a los 450 grados centígrados, con una presión atmosférica 92 veces mayor que la terrestre. Su atmósfera es corrosiva, llena de nubes de ácido sulfúrico que corroerían la mayoría de los materiales. El dióxido de carbono, bajo tanta presión, se comporta como un fluido supercrítico, ni gas ni líquido, con propiedades térmicas extrañas que complican la gestión del calor. Los componentes electrónicos tradicionales fallan en cuestión de minutos en estas condiciones. Los chips de silicio dejan de funcionar alrededor de 150 grados centígrados. Las soldaduras se funden, las placas de circuitos se deterioran, las baterías mueren, los mecanismos se bloquean y las ventanas ópticas se empañan o agrietan. Los antiguos módulos soviéticos Venera resolvieron esto con un enfoque de fuerza bruta. Construyeron recipientes a presión con paredes gruesas y aislamiento térmico masivo. Llenaron el interior con bloques de sales que absorbían el calor mediante cambios de fase y usaron instrumentos mecánicos simples que funcionaban solo por un breve periodo. A pesar de estas medidas, la supervivencia máxima fue de apenas 2 horas. La mayoría de los landers duraron mucho menos. Hoy, la tecnología moderna promete soluciones nuevas.
Los semiconductores de carburo de silicio pueden operar a más de 500 grados centígrados y se usan en aplicaciones aeroespaciales donde se requiere resistencia extrema al calor. El Centro de Investigación Glenn de la NASA ha desarrollado circuitos integrados de carburo de silicio que funcionaron más de 500 horas en hornos a 500 grados, y algunos continuaron operando en condiciones simuladas de Venus durante 60 días. Esto supone una mejora de 100 veces con respecto a la electrónica convencional y permitiría misiones que funcionen en la superficie durante semanas o meses, en lugar de minutos. Sin embargo, estos circuitos todavía son primitivos comparados con los chips de silicio modernos. Su complejidad es similar a la de los ordenadores de los años 70. No permiten fabricar rovers sofisticados ni instrumentos científicos complejos, al menos por ahora. Por eso, las misiones en superficie se limitarán a equipos sencillos, sensores de temperatura, taladros para tomar muestras, instrumentos básicos. El objetivo no es una exploración extensa, sino investigaciones puntuales para responder preguntas específicas y recopilar datos que no se pueden obtener desde la órbita. Las misiones atmosféricas se enfrentan a otros retos. Las nubes no son tan hostiles como la superficie, temperaturas y presiones son más manejables, pero la navegación es complicada. Venus gira muy despacio sobre su eje, una vuelta cada 243 días terrestres, pero su atmósfera gira mucho más rápido. Los vientos en el nivel de las nubes alcanzan 360 km por hora, más que los huracanes más violentos de la Tierra. Cualquier sonda o globo atmosférico sería arrastrado alrededor del planeta en apenas 4 días. Controlar su trayectoria es casi imposible, simplemente se mueve con el viento. Esto no es necesariamente un problema, sino que requiere diseñar misiones distintas. En lugar de rovers que se dirijan a objetivos concretos, se emplean plataformas flotantes que navegan con la atmósfera. En lugar de aterrizar en sitios predeterminados, se desciende y se estudia donde el viento lo permita. En vez de largas operaciones en superficie, el foco está en medir la atmósfera y observar el planeta de forma remota. La NASA ha estudiado conceptos de aeronaves solares que podrían volar indefinidamente en la atmósfera superior, a altitudes entre 50 y 60 kilómetros, donde las condiciones son más benignas. Estas naves usarían paneles solares en la parte superior e inferior, aprovechando que la reflectividad de Venus es tan alta que la luz solar reflejada desde abajo es casi tan intensa como la directa. La aeronave se movería con los vientos rápidos, dando la vuelta al planeta cada pocos días, y llevaría instrumentos para estudiar la química atmosférica, la estructura de las nubes y las características superficiales mediante radar e imágenes infrarrojas. Podría también actuar como un relevo para transmitir datos de sondas en superficie. Aunque técnicamente desafiante, esta misión sería viable y aportaría observaciones de larga duración que ninguna misión orbital puede ofrecer. El verdadero escollo es el coste. Las misiones a Venus son caras porque exigen soluciones de ingeniería a medida. Los rovers marcianos pueden utilizar electrónica comercial adaptada para resistir la radiación, mientras que los landers venusinos requieren tecnología completamente distinta. Las misiones a Marte pueden aprovechar décadas de experiencia y diseños probados. Las de Venus deben reinventar casi todo desde cero cada vez. Esto crea un círculo vicioso, son caras, por eso se seleccionan pocas, como se lanzan pocas. La tecnología no avanza, sin avances, el coste no baja. Romper este ciclo exige inversión sostenida, múltiples misiones en serie, cada una apoyándose en los éxitos de la anterior, plataformas estandarizadas reutilizables y mejoras incrementales en componentes y sistemas. Esto es justo lo que ocurrió con Marte. Las primeras misiones fueron caras y arriesgadas, muchas fallaron, pero con el tiempo los costes bajaron y aumentó la tasa de éxito. Hoy, explorar Marte es casi rutinario. Venus podría seguir el mismo camino si se decide apostar por volver. Si se considera que responder a preguntas fundamentales sobre evolución planetaria y habitabilidad merece la inversión, esa decisión ya está tomada. Da Vinci y Veritas simbolizan ese compromiso, y Envision lo refuerza. La gran incógnita es si esto será solo un repunte pasajero o el inicio de un programa de exploración sostenido. Pero el motivo más profundo para estudiar Venus no es solo entender ese planeta, sino entender la Tierra y los miles de exoplanetas que se están descubriendo alrededor de otras estrellas. La Tierra y Venus son casi gemelas en tamaño, el diámetro de Venus es el 95% del terrestre, su masa es el 82% y su densidad es prácticamente idéntica.
Ambos se formaron en la nebulosa solar con materiales similares y en un periodo similar. Sin embargo, sus destinos fueron completamente diferentes. Uno se convirtió en un paraíso, océanos rebosantes de vida, continentes cubiertos de bosques, una atmósfera equilibrada y un clima estable durante miles de millones de años pese a glaciaciones y periodos cálidos. El otro se transformó en un infierno. Comprender por qué dos mundos tan parecidos acabaron tan distintos es una de las preguntas más importantes de la ciencia planetaria. Nos ayuda a saber qué condiciones son necesarias para la vida, qué límites separan un lugar habitable de uno inhabitable. Y esta respuesta es clave para interpretar los datos que obtenemos de exoplanetas, esos miles de mundos que orbitan otras estrellas, muchos similares en tamaño y composición a la Tierra o Venus, y algunos situados en la llamada zona habitable donde teóricamente podría existir agua líquida. Pero solo podemos medir propiedades básicas, tamaño, masa, periodo orbital, y en algunos casos composición atmosférica muy básica. No podemos ver sus superficies ni conocer su química atmosférica en detalle ni saber si son habitables o no. Necesitamos un referente, un marco para interpretar esos datos limitados. Venus es ese referente. Nos muestra qué ocurre cuando un planeta cruza un punto de no retorno, cuando el efecto invernadero se vuelve irreversible, cuando los océanos se evaporan y la atmósfera se convierte en una presión aplastante de dióxido de carbono. Si entendemos Venus, podremos reconocer señales de advertencia en la observación de exoplanetas, estimar cuáles se parecen más a la Tierra y cuáles a Venus, y evaluar si un planeta en la zona habitable es realmente habitable o un desierto abrasado con una órbita engañosa. Esto es fundamental para la búsqueda de vida fuera de nuestro sistema. Si los planetas tipo Venus son comunes, los análogos a la Tierra serán excepcionales. Si el umbral del efecto invernadero descontrolado es estrecho y fácil de cruzar, los mundos habitables serán rarezas valiosas. Y si el destino de Venus se debió a factores sutiles aún no identificados, entonces predecir la habitabilidad requerirá mucha más información de la que tenemos ahora. Pero también es importante para entender el futuro de la Tierra. Los modelos climáticos predicen que nuestro planeta acabará sufriendo un efecto invernadero descontrolado, no por la actividad humana, sino por el brillo creciente del Sol a medida que envejece. En aproximadamente 1000 millones de años, la luminosidad solar aumentará lo suficiente para empujar a la Tierra más allá del punto crítico. Los océanos se evaporarán, el vapor de agua atrapará calor y el hidrógeno escapará al espacio. Así, la Tierra se convertirá en un segundo Venus. Es inevitable, aunque la línea temporal depende de muchos detalles que aún no comprendemos bien. Cuán eficientemente escapa el vapor de agua, qué mecanismos de retroalimentación aceleran o ralentizan el proceso, a qué temperatura se vuelve irreversible. Venus ya atravesó esa transición. Estudiarlo nos ofrece pistas sobre qué esperar, la velocidad del cambio, cómo será el estado final y si existen etapas intermedias donde la vida podría persistir en refugios temporales antes del colapso definitivo. Esto no es solo una curiosidad académica, sino que nos ayuda a valorar lo efímero y frágil de nuestro entorno actual, el estrecho margen de habitabilidad que disfrutamos y la delicadeza de los sistemas que sostienen la vida compleja. También proporciona contexto para evaluar los cambios climáticos a corto plazo. El calentamiento global provocado por el ser humano no convertirá la Tierra en Venus. Ni siquiera se acerca. El efecto invernadero descontrolado no es algo que pueda desencadenar el dióxido de carbono emitido por la actividad humana. Se necesitan condiciones muy específicas para que ese fenómeno se active, y nada de lo que hacemos hoy genera ese escenario. Sin embargo, entender cómo funcionan estos efectos invernadero, cómo se amplifican y se retroalimentan, es clave para modelar con precisión cómo responde el clima ante alteraciones. Venus nos muestra qué aspecto tiene un efecto invernadero fuera de control, mientras que la Tierra es el ejemplo de estabilidad. Juntas, estas dos planetas marcan los límites de la habitabilidad para mundos rocosos. Pero para aprender estas lecciones, hace falta ir allí, medir directamente la atmósfera, analizar la composición de la superficie y observar en tiempo real la actividad volcánica y la dinámica atmosférica. Desde la Tierra, con telescopios, solo se puede hacer hasta cierto punto. La exploración remota tiene sus límites. Lo que realmente necesitamos son naves espaciales orbitando Venus, instrumentos flotando en su atmósfera, sondas en su superficie, y observaciones prolongadas que puedan seguir los cambios durante meses o años. Por eso son tan importantes las misiones Da Vinci, Veritas y Envision. No son simples viajes a otro planeta,
Son investigaciones que buscan responder preguntas fundamentales sobre cómo evolucionan los mundos, qué los hace habitables y cuál es el lugar de la Tierra en el amplio abanico de posibilidades cósmicas. Estas preguntas no se responden ignorando a Venus durante décadas ni enfocándonos solo en Marte porque resulte más sencillo de explorar. Requieren un estudio sistemático y sostenido del planeta que se convirtió en nuestro gemelo opuesto. Después de 30 años, por fin volvemos, pero eso no basta. Estas 3 misiones aportarán datos valiosísimos, pero son solo el comienzo. Hace falta un programa de exploración a largo plazo, con múltiples orbitadores, aterrizadores, sondas atmosféricas y globos, incluso misiones que traigan muestras de Venus a la Tierra para su análisis detallado en laboratorios. La ciencia venusiana debe dejar de ser una excepción y convertirse en algo habitual, con lanzamientos periódicos que aprovechen cada descubrimiento previo y que permitan desarrollar la tecnología y experiencia necesarias para una exploración constante. Lo que hemos aprendido de Marte nos muestra lo valiosa que es esta estrategia. Décadas de misiones han construido un conocimiento profundo sobre la historia, geología y potencial de habitabilidad marciana. Venus merece la misma dedicación porque las preguntas que plantea son igual de cruciales, incluso más, debido a su semejanza con la Tierra y su importancia para entender planetas fuera del sistema solar. Hay un planeta que brilla en nuestro cielo y que hemos dejado casi por completo de lado. Durante 30 años elegimos explorar Marte en lugar de Venus, preferimos lo fácil a lo importante, lo conocido a lo desafiante, y nos centramos en buscar fósiles microbianos en antiguos lechos lacustres en vez de comprender cómo nuestro mundo gemelo se volvió un infierno. Esta decisión no fue del todo irracional. Marte es más accesible, los retos ingenieriles son más manejables. Y aunque la posibilidad de encontrar vida pasada o presente es pequeña, no es nula. Además, entender Marte tiene un valor científico auténtico. Pero Venus importa más. Nos habla del futuro de la Tierra, de la estabilidad de climas habitables y de la frecuencia real de mundos similares al nuestro en el universo. Hemos perdido tiempo. 3 décadas sin misiones que podríamos haber enviado, sin datos que podríamos haber recogido, sin avances en la comprensión de la evolución planetaria que retrasamos porque miramos para otro lado. Las consecuencias son palpables. Aún ignoramos cuándo Venus perdió sus océanos, si fue habitable durante miles de millones de años o murió rápido tras formarse. No sabemos si las formaciones llamadas téseras son continentes antiguos o mesetas volcánicas. Tampoco tenemos claro si los volcanes siguen activos, ni qué origina la presencia de fosfina y amoníaco detectados en su atmósfera. Todas estas preguntas podrían ser respondidas por misiones que no enviamos. Pero la marea ha cambiado. Da Vinci, Veritas y Envision simbolizan un nuevo compromiso con la exploración de Venus, un reconocimiento de que abandonamos a este planeta demasiado tiempo. Estas misiones llegarán en la década de los 30 del siglo XXI, ofrecerán mapas de la superficie con un detalle sin precedentes, medirán la composición atmosférica con una precisión inédita, estudiarán la estructura interna y buscarán volcanismo activo, analizarán las téseras para entender su origen y, sin duda, plantearán nuevas preguntas. Cada misión enviada a Venus ha hecho eso. Cuanto más aprendemos, más extraño se vuelve el planeta. Su atmósfera es más compleja de lo que predicen los modelos, su superficie es más joven de lo que debería, y su química no se comporta como se esperaba. Venus no es un problema resuelto, es un enigma que se profundiza con cada nueva observación. Quizás por eso nos dimos la vuelta. Marte es comprensible, su historia está escrita en piedra, esperando ser leída. Venus es caótico, hostil y desconcertante. Se resiste a explicaciones simples. Pero la ciencia no trata de estudiar lo fácil, sino lo realmente importante. Y pocas cuestiones son tan cruciales como entender cómo evolucionan los planetas similares a la Tierra, qué marca su habitabilidad y qué lugar ocupa nuestro mundo en ese espectro. Volvemos a Venus porque es necesario, porque las preguntas exigen respuestas y porque 30 años de abandono son demasiados. La próxima etapa en la exploración venusiana está a punto de comenzar y esta vez, quizás no nos apartemos. Quizás nos comprometamos con una investigación sostenida que construya la base de conocimiento y tecnología necesaria para comprender verdaderamente a nuestro misterioso gemelo. Quizás, por fin, Venus reciba la atención que merece. El planeta espera, paciente y eterno, envuelto en nubes de ácido sulfúrico,
ocultando secretos que podrían revolucionar nuestra comprensión de los mundos en el universo. Es hora de regresar. Lo que sabemos hasta ahora es fragmentario, piezas dispersas de un rompecabezas acumuladas durante décadas de observación esporádica. Las sondas soviéticas nos ofrecieron breves destellos de su superficie. Magallanes cartografió el terreno, pero no pudo explicar su juventud. Las observaciones atmosféricas detectaron químicos inesperados, pero sin identificar su origen. Cada respuesta ha generado más preguntas. Da Vinci descenderá a través de la atmósfera, midiendo su composición y fotografiando la superficie. Veritas orbitará durante años, vigilando erupciones volcánicas y mapeando cada tésera. Envision completará los detalles, enfocándose en características específicas con instrumentos de alta resolución. Juntas, estas misiones nos dirán cuándo murió Venus, con qué rapidez se transformó, si alguna vez fue verdaderamente habitable, qué procesos moldearon su superficie y si la vida podría existir en sus nubes. Pero no resolverán todo. Ningún trío de misiones podría hacerlo. Venus seguirá siendo un misterio, extraño y resistente a explicaciones simples. Y así debe ser. El universo no entrega sus secretos fácilmente. Se aprende a base de observación paciente, mediciones precisas y exploración sostenida. Nos alejamos de Venus durante 30 años. Fue un error, pero los errores se pueden corregir. Volvemos, no porque sea fácil ni popular, sino porque comprender Venus equivale a entender la Tierra, a saber que hace habitable un mundo y que corremos el riesgo de perder si no somos cuidadosos. Estas misiones despegarán en los próximos años, llegarán en la década de los 30 y, por primera vez en mucho tiempo, veremos llegar una nueva ola de datos desde nuestro gemelo olvidado. El planeta que se convirtió en un infierno por fin nos contará cómo murió. Y al hacerlo, nos enseñará a reconocer la vida en otros lugares, a protegerla aquí y a valorar las circunstancias tan delicadas que hacen de la Tierra, por ahora, un paraíso en el vacío. Venus está ahí arriba, paciente y eterno.